O Ah, sea, buenos hoy días. hacemos buenos días a todos, ¿no? Antes que nada. Entonces les venía diciendo que hoy vamos a hacer la explicación de la guía, lo que nos falta en cuanto a la parte de cáncer y la parte de meiosis. Y con eso ya ustedes tendrían la base completa para que puedan realizar su taller. El taller ustedes lo tienen que entregar como fecha máxima el viernes. Entonces yo les pido por favor les pido por favor que se pongan las pilas porque realmente ya esa es como la última fecha, porque el taller estaba ya para esta semana. Entonces el viernes es la última fecha en que podemos nosotros brindar para poder tener las notas, ¿sí? Les pido por favor antes que nada me colaboren con la, con la fotico de la asistencia. Si son tan amables, abrimos la cámara solo un segundito para... Qué lindo, soy en madrugada. ¿Cómo está el clima? Que donde yo estoy está helado, les cuento. Sí, profe, está haciendo mucho frío. Lloviendo, pero en forma. Ya estaba dudando de meterme, no mentira. Yo siempre aquí estoy. Samuel, ¿tienes una pregunta, amor? Levantó la manito, pero bueno. A ver, sonrían mis niños. Diego Alexander abrió la cámara, pero me está mostrando el techo nomás. ¿O quién es? Eso, ahí sí ya. Sonrían, como si fuera divertida esta clase. Bueno, mis niños, muy bien por los que tienen uniforme, los que no tienen uniforme, un jaloncito de orejas, porque desde ayer tenían que presentarse con el uniforme ya listo, o por lo menos lo que hace referencia a la camiseta, ¿no? Entonces sí les voy a pedir encarecidamente y con mucho cariño que por favor tratemos de adquirir al menos la camiseta del colegio para que podamos pues dar cumplimiento a las disposiciones que están dentro del manual de convivencia y adicionalmente pues también cumplamos con el precepto de identificarnos y de tener como una identidad institucional gracias al porte de nuestro uniforme y al porte de nuestros símbolos institucionales, como pues obviamente es este implemento que es el uniforme. Entonces, chicos, nosotros habíamos quedado la clase pasada en lo referente a la meiosis, ¿cierto? Si no estoy mal. Voy a proyectar Dios mío. Voy a proyectar Lo último que habíamos hablado es, ¿no? De células haploides y diploides. Si no estoy mal, ¿cierto? En eso creo que quedamos. ¿Quién me recuerda? Porque es que como voy con los 2/8, entonces a veces como que me confundo un poquito. Profe, íbamos en cuando estamos realizando el cuadro. Ah, bueno, esta es la actividad, ¿no? Que tenían que presentar la primera. Después empezamos, creo que sí dimos inicio a la lectura de estos párrafos de acá. En cuanto a la meiosis que hablábamos, que la meiosis únicamente se da en las células que son germinales o células sexuales, ¿sí? Y que este tipo de división celular es muy importante precisamente para la reproducción, para que se pueda dar la reproducción en los seres vivos, la reproducción sexual, ¿cierto? Y también habíamos hablado
que en la meiosis los cromosomas, ¿no? Se dividen a la mitad y entonces cada uno forma el gameto. ¿Se acuerdan que yo les decía que el gameto es la célula sexual, tanto masculina como femenina? Entonces decíamos que el gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo, ¿sí? Y que teníamos que, o sea, ya empezamos a hablar de los 23 pares de cromosomas que teníamos nosotros como seres humanos, ¿sí? Que daba, si nosotros pues lo multiplicamos los pares, nos van a dar 46 cromosomas en nuestras células somáticas, y en las células germinales tenemos 23 cromosomas. Por eso al unir el gameto masculino y el gameto femenino, ahí es donde ¿cómo les digo yo? Se puede cuantificar o se puede unificar el número de cromosomas y daría ya los 46 de los que hablamos siempre, ¿sí? Entonces, decíamos que las células germinales no tienen pares de cromosomas, por eso se llaman células haploides, creo que en eso quedamos, y cuando son haploides las representamos por la letra N minúscula. Cuando son células diploides, es decir, que tienen pares de cromosomas, se las representa con la sigla 2N, ¿sí? Bueno, como decíamos, el proceso de meiosis es un tipo de división celular. El primer tipo de división celular que miramos fue el de las células somáticas, es decir, de las de todo el cuerpo, de las que no son células sexuales, y ese se llama mitosis. El de las células sexuales propiamente es el de la meiosis, ¿sí? Entonces, este es un tipo de división celular en el que una célula diploide da lugar a 4 células haploides, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando más o menos el proceso de la división meiótica. Aquí hay dos divisiones, o sea, dentro de esta división meiótica podemos ver dos divisiones. Por eso hay profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2 y telofase 1, telofase 2. Entonces, yo creo que con ustedes ya habíamos visto, ¿no? El video de la meiosis, si no estoy mal, del chico que explicaba en el tablero el proceso de la meiosis. No sé si ya lo Sí, vi. profe, sí. Sí, ¿verdad? Sí, señores. Vale, entonces para poder continuar con la explicación de la guía y finalizar con esta parte, que es la última parte de la guía, que es el ciclo celular y el cáncer, entonces vamos a ir dando lectura, como siempre, a nuestra guía y vamos explicando así por pasos. Entonces, denme un segundito. Yo voy a traer mis apuntes para poder anotar a las personas que van a participar. Espero que participen aquellos estudiantes que no han participado. Inclusive me gustaría que para que vayan recuperando de pronto noticas faltantes, participen, por ejemplo, los que no entregaron portada, los que no entregaron contenido. Un segundo, yo me acomodo por acá y cómoda. Y aparte con frío. Bueno, entonces ya tengo la. Entonces vamos, Samuel Villa. Otra vez me levantaste la mano, amor. ¿Tú quieres leer o qué me dices? Profe, yo quiero leer. Vale, entonces, ¿quién dijo? Yo también, profe. Y las rojas. A ver, y Cami siempre es de las que lee. Profe, yo también le leo. Yo también, profe. Bueno, pero díganme el nombre porque les cuento que Juan yo. José León. Las rojas. Casi siempre leemos los mismos. Juan José León.
Momentico. Brian Hurtado. Camila Rojas. Juanjo León, Camila Rojas, ¿quién más? Brian Hurtado. Los mismos de siempre. Es que ustedes ya Nada de tienen su super nota, pero a ver, yo voy a mirar por acá. Ana María Gómez. Porque si están, tienen que participar. No importa que me... Profe, de la Profase 1. Sí, querida niña. Sí, Bueno, señorita. los cromosomas se ven como largos filamentos agrupados en pares homólogos. Cada par de cromosomas homólogos se corta, se engrosa y se duplica, quedando cada pareja formada por 4 cromátidas. Luego ocurre la combinación del material genético entre cromátidas homólogas. Al final de esta fase desaparece la membrana nuclear y se forma el uso acromático. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, aquí nos Bueno, habla varias cosas, ¿no? Ustedes se acuerdan que el uso acromático, habíamos dicho que es como la serie de filamentos, de túbulos, microtúbulos, por medio de los cuales posteriormente las cromátidas se van a ir alineando hacia los polos de la célula, ¿sí? Por eso generalmente el uso acromático se hace o se forma hacia los costados, o sea, hacia los, como les digo yo, hacia los lados, ¿sí? Este es el uso acromático. Y mire, aquí ustedes pueden ver que están los microtúbulos. A estos microtúbulos es a donde se van a pegar más adelante las cromátidas que se van a dividir. Aquí nos está hablando que los cromosomas, sí, tienen 4 cromátidas, aquí podemos ver, ¿no? Y entonces estas posteriormente son las que se van a dividir. Ya tienen estas el material genético duplicado, ¿sí? O aquí empieza la duplicación del material genético, a fin de que cuando ya se vayan a separar, ¿sí? En la fase de la anafase, por ejemplo, ya se vayan a separar, cada una de estas tenga la misma información genética y pueda de esta manera dar origen a las células, ¿sí? A las células hijas, que posteriormente se va a formar. Listo, Anita, a ver ahora sí, dedocráticamente, a los que se ofrecieron, no se preocupen que sí los voy a hacer leer, pero quiero hacer participar a otros compañeros. Entonces, Hans Wittek, porfa. Profe, Hans no tiene micrófono. Entonces nos colabora, no sé, fue Vanessa Vergara. Esta participación también cuenta como asistencia, ¿no, chicos? Porque es que, pues, no sé, a veces, no es porque me refiero a ustedes, pero pues uno trata como de tener la participación e interactuar con los estudiantes para saber que están ahí. Por ejemplo, en clase perfectamente yo les podría decir que lean y que participen, entonces tiene que pasar lo mismo acá. El hecho de que estemos en la casa no quiere decir que no participemos, hijos. ¿Qué sería de Vanessa? Entonces, Valentina Granada. Señora profe. Sí, entonces, porfa, me colaboras leyendo Me fase 1, profe. metafase 1 y luego anafase 1. Bueno, metafase 1. Las de entrada se unen a las fibras del uso y se colocan en el plano ecuatorial. Listo, dame un segundito. Entonces, las tétradas, ¿se acuerdan que decía el muchacho 4? Aquí están. Sí, se unen a las fibras del uso, es decir, a estos microtúbulos que yo les hablaba. ¿Sí? Se están uniendo para ponerse en el centro.
Cuando hablan siempre del plano ecuatorial, ustedes tienen que hacer alusión o hacer relación a que está hablando del centro de algo. En este caso, pues de la célula. ¿Listo? Sigue, amor, con anafase 1. Bueno, profe. Anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos, cada uno con sus dos cromatidas hermanas, y se legan, espera, profe, un momentito, y se legan a los polos apuestos dentro de las células. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden ver que cada uno de estos cromosomas tiene, por decirlo, 4 paticas, ¿cierto? Esas son esas son las cromátidas, ¿listo? Entonces, cada uno de estos se aleja hacia ya a los polos con cada una de sus 4 cromátidas, las cuales van a dar origen a las próximas células. Y se alejan cada una hacia cada polo del uso acromático. Ustedes pueden ver que ellos tienen la trayectoria precisamente de las fibras o del uso acromático, ¿sí? O sea, ustedes no ven, por ejemplo, antes ellas se estaban alineando, ¿cierto? Ahora ellas se están separando ya para dar paso al proceso de la separación, que es la próxima fase que viene, ¿sí? Anteriormente ellas se estaban alineando. Posteriormente ellas ya se separan, ¿sí? Y cada una toma su parte en la célula dirigida, puede ser por los microtúbulos del uso acromático, ¿sí? Los cuales le van a dar como la dirección hacia la cual se tiene que mover, yéndose a su vez a los extremos de la célula para poder ya empezar el proceso de la división. Entonces, muchas gracias, Vale. Ahora nos colabora Vivian Silva, porfa, con la lectura de la telofase 1. Telofase 1 y citocinesis. Aparece la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas en los cuales hay un representante en cada par de homólogos, lo que trae como consecuencia que cada célula hija tenga la mitad del número de cromosomas que poseía la célula original. A esta primera división meiótica se le denomina reduccional debido a que las células resultando solo contienen la mitad de cromosomas de la célula original. Muy bien, Vivian, muy buena lectura. Entonces esta, como ya les decía, es ya la fase en la que se da la primera división, ¿sí? Entonces ustedes miraban acá que cada cromosoma se iba a su lado. Acá ya precisamente está definido el sitio o el lado hacia el cual se va a ir cada cromosoma, ¿sí? Y este a su vez tiene que la información genética, ¿para qué? Para que pueda formar, ¿sí? Las células hijas. Pero estas tienen la mitad del número de cromosomas que poseía la célula original. ¿Por qué? Porque más adelante, o sea, estas, como se van a unir, o sea, primero van a dar pie para la formación de 4 nuevas células y estas a su vez se van a unir, ¿sí? Con el otro gameto. Entonces, ahí es donde podemos ver que se completa la fase. Pero bueno, eso viene después, ¿no? De todas maneras, aquí, para la formación de las células, de los gametos, entonces, aquí ya se da la división en la citocinesis, en la telofase y la citocinesis, se da la primera división y se puede destacar que estas células, ¿no? Estas dos células que se forman aquí, ya después de la división, contienen la mitad de los cromosomas de esta célula original. Listo. Ahora sí, colabórenme, por favor. Yo, profe, José León. Eso, a ver, José. Aquí está al inicio, profase 2.
Bueno, la profase 2. Los cromosomas se vuelven a condensar. Los huesos, profe. No, Los usos. usos, el uso Ok. acromático, ajá. Los usos se forman nuevamente y sus microtúbulos se unen a las cromátidas hermanas. Ujú. Bueno, dame un segundito y luego lees la metafase. ¿Qué Ok. pasa? Como ya en este proceso ya hubo una división y hay otras dos células, estas a su vez van a dar origen a otro par de células, este otro par, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan nuevamente a efectuarse las mismas etapas que ya habíamos hablado anteriormente. Mire, profase 1, acá sería la profase 2 y prácticamente está pasando lo mismo. Se está formando el uso acromático, que es esta parte externa, por decirlo de alguna manera para que me entiendan, ¿sí? Y cada cromosoma entonces va a empezar a alinearse primero y luego a buscar su polo, ¿sí? Pero en esta fase únicamente lo que pasa es que se va a formar el uso acromático en cada una de las nuevas células, ¿sí? Y los cromosomas ya empiezan como sí, ya empiezan a tratar de formarse. ¿Para qué? Para dar nuevamente paso a una división en las siguientes etapas. Aquí únicamente ya podemos ver que se empieza a formar el uso acromático y los cromosomas quieren unirse a partir de su centrómero eh, al uso correspondiente, ¿sí? En cada una de las células. Vamos con la metafase 2. Juanjo creo que también nos puede ayudar. ¿Metafase 2 o 3? 2, amor. Profe, pero yo no la alcanzo a ver. Aquí está, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Ah, ok. Bueno, metafase 2. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, con las cromátidas hermanas unidas a microtúbulos que conducen a los polos contrarios de la célula. Listo, perfecto. Entonces ahí ya, después de que se empezó a formar el uso acromático, que es esta parte externa, como les digo, ¿sí? En cada una de las nuevas células, ¿qué pasa? Ya estos cromosomas se ponen otra vez derechitos, se unen o se forman, ¿sí? Como decir, en una fila, en la parte central. Por eso nos habla otra vez del plano ecuatorial, en la parte central. ¿Y qué pasa? Entonces, aquí ya cada cromosoma entonces va a definir hacia qué parte o hacia qué polo se va a ir. ¿Para qué? Para empezar a dar origen al proceso de división. Aquí no hay división en la metafase, no hay división, pero cada cromosoma elige hacia cuál polo, o sea, este es un polo, este es otro polo, este es otro polo, este es otro polo. Es decir, a cuál polo, a cuál extremo, para que lo entendamos mejor, se van a unir a fin de que ya empiece el proceso para la división. ¿Listo? Anafase 2 nos va a ayudar a la lectura doña Mariana Aguirre. ¿Está por ahí, Mariana? Señora, Sí. A ver, mi querida Marianita, ¿puedes leernos, por favor, la anafase 2? las cromátidas se separan dando lugar a cromosomas hijos independientes, migrando cada cromátida hacia un polo. Espérate, estoy apuntando tu nombre aquí. Listo. Entonces, las cromátidas son los extremos, ¿sí?
¿Se acuerdan que yo les decía una cromátida, otra cromátida unida por el centrómero, ¿cierto? Entonces ese centrómero se separa y una cromátida se va para la izquierda, otra para la derecha, o bueno, no sé si al contrario, no sé cómo me estén viendo ustedes. Entonces, cada una coge para un polo, ¿sí? Para el extremo, como les estaba explicando. Y se van a unir ya a este uso o a este extremo a través de los microtúbulos, ¿sí? De estas, ¿qué les digo yo? Rayitas, pues aquí en la figura, pero estos son los microtúbulos que les va a dar, es como decir el eje, ¿sí? El eje que les va a dar como el camino para llegar precisamente a este Profe, extremo. Señor, es como unos imanes. eso, prácticamente así. Exactamente. Entonces les van a dar como el camino para que cada uno de estas cromátidas, ya al separarse, entonces cada una sepa hacia dónde irse. Imagínense ustedes cuál es el que tiene anillos, Saturno, ¿cierto? Entonces, que estos microtúbulos son los anillos, que les va a ayudar a estas cromátidas a viajar hacia el extremo, pues, de Saturno, ¿no? En este caso, hacia el uso acromático. ¿Para qué? Para que ellos ya puedan dar origen a la nueva célula, a las nuevas células, a través de la división que viene más adelante. Telofase y 2 y citocinesis. Entonces me colabora Madeline, Sofía. Doña Madeline. Profe, ¿cuál? ¿Cómo, perdón? Profe, ¿cuál es que ahí no está escuchando? Aquí, telofase 2 y citocinesis, la que aparece al principio. Bueno, aparece una membrana nuclear en cada polo, con lo cual se forman 4 núcleos. En el citoplasma se divide en igual número de porciones. Bueno, no alcanza a ver ahí, constituyéndose así 4 células fijas, con la mitad del número de cromosomas de la célula que inició la meiosis, yo no sé, profe, ahí lo que hizo Estamos viendo la eso. meiosis. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ya como empieza la división, ustedes saben que para que una célula esté bien formada tiene que tener su centro de diferenciación, es decir, algo que le dé la forma, ¿cierto? Entonces, como tiene que tener un núcleo definido, pues obviamente el que define el núcleo o lo que define el núcleo es la membrana nuclear. Entonces empieza precisamente a formar esta membrana nuclear, esta que vemos aquí, es decir, lo que va a conformar el núcleo. O sea, en cada una de las células, ¿sí? Se empieza a formar esta membrana nuclear. Ya se da el paso a la división, ¿sí? Es decir, que cada célula ya está dividida aquí, en esta fase, en la de citocinesis. Ya cada célula se divide, por lo tanto tendríamos, mire, de esta célula salieron 2, de esta célula salieron 2, es decir, que tendríamos 4 células hijas con la mitad de la información en cuanto a cromosomas que tenía la célula que dio inicio a la meiosis, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de meiosis. Hay una doble división celular. Y esa doble división celular culmina cuando ya se han formado 4 células hijas a partir de la primera célula de la que empezó dicha meiosis. Y tienen que tener en cuenta que cada una de estas 4 células contiene la mitad del número de cromosomas de la célula inicial. Sí, eso es bien importante y es pregunta fija de examen. Vamos con esto a hacer la segunda actividad que dice, elabore la serie de diagramas con rótulos que ilustren la mitosis de una célula 2N igual a 6
y de la meiosis 2n igual a 6. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es mirar cuántas células saldrían de esta división, del 2n igual a 6. ¿Cuántas células se me van a producir? Y hacen, o sea, dibujan lo mismo, este mismo proceso, pero aplicada a la célula 2n, a una mitosis que sea 2n igual a 6, al igual que la meiosis. Y luego van a hacer semejanzas y diferencias entre ¿qué? Entre el proceso de mitosis y el proceso de meiosis. Por ejemplo, células implicadas, yo ya les había dicho, en la mitosis, células somáticas, es decir, células de todo el cuerpo. Y en la meiosis, células germinales o células de reproducción. ¿Sí? Número de divisiones, ustedes ya lo tienen que decir. Número de divisiones, miren, aquí está, de la meiosis. En la anafase, ¿qué pasa en la anafase de la mitosis? Tienen que regresarse acá y mirar, a ver, aquí en la anafase de la mitosis, pero acá en la anafase de la meiosis, aquí hay 2 anafases, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Sobre cruzamientos, eso es cuando se está formando ya acá el núcleo, ¿sí? La información que contiene el núcleo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuántas cromátidas intervienen? ¿En qué fase se forma ¿qué es? La membrana nuclear. La duración, pues depende, ¿no? La Profe, duración. Y el resultado, ¿cuántas células y cuántas células? Aquí podría decir yo 4 células hijas, acá 2, por ejemplo. ¿Listo? Y las semejanzas, que pues hay el mismo tipo de etapas. Bueno, no sé, ahí ustedes mirarían que hay formación de usos, ¿no? Bueno, ustedes pueden determinar. Ahorita me querían hacer una pregunta.